Top 10 de animales más aterradores que vivieron en la Tierra hace millones de años. Bienvenidos a lo inexplicable. En este vídeo les voy a hablar de los animales aterradores que vivieron hace millones de años. Estos animales eran realmente impresionantes y aterradores. Vamos a ver algunos de los animales más temibles que existieron en esa época. 1. El megalodón fue una especie de gran tiburón prehistórico que habitó los océanos durante el período Mioceno, hace aproximadamente 23 a 3,6 millones de años. El megalodón era el depredador marino más grande de todos los tiempos, con un tamaño estimado de entre 12 y 20 metros de largo. Su peso se estima en unas 48 toneladas. Se cree que el megalodón fue un gran depredador y fue capaz de cazar grandes presas como morsas, ballenas y otros tiburones. Se sabe que su principal alimento eran los cetáceos. Su boca estaba llena de dientes afilados y curvados que podían alcanzar un tamaño de hasta 7,5 centímetros de largo. El megalodón fue una especie exitosa, encontrándose restos de su presencia en todos los océanos del mundo. La extinción del megalodón se ha atribuido a la disminución de la disponibilidad de alimento y el cambio en los patrones climáticos. Continúa siendo uno de los depredadores marinos más grandes que hayan existido. 2. El Dunkleosteus. Es una antigua especie de pez óseo marino prehistórico que vivió durante el Devónico temprano, hace aproximadamente 350 millones de años. Fue uno de los peces más grandes de la historia, alcanzaba un tamaño de hasta 3,5 metros de largo. Se le conoce por sus armaduras óseas externas, lo que le permitió desarrollar una fuerte armadura para defenderse de otros depredadores. Su boca estaba equipada con dos poderosas mandíbulas que se cerraban de forma simultánea, provistas con dientes de sierra. Estas mandíbulas podían ser usadas para triturar casi cualquier cosa que el Dunkleosteus se encontrara, incluyendo otros peces y crustáceos. Esta especie se extinguió hace aproximadamente 200 millones de años. Esta criatura enorme, con una mandíbula poderosa, podía triturar cualquier cosa que se encontrara en su camino. 3. La Titanoboa es una especie prehistórica de serpiente gigante que vivió hace aproximadamente 60 millones de años en la región que hoy en día conocemos como Colombia. Esta serpiente era la especie de reptil más grande que jamás haya existido, con una longitud estimada de entre 13 y 15 metros y un peso estimado en alrededor de 1.135 kilogramos, 2.500 libras. La Titanoboa se alimentaba de una variedad de peces de agua dulce, anfibios y reptiles así como algunos mamíferos más pequeños. Esta serpiente ha sido descrita como una de las criaturas más impresionantes de la prehistoria, y ha sido comparada a los grandes reptiles marinos como el megalodón y el plesiosaurio. A pesar de su tamaño y poder, la Titanoboa probablemente era una criatura solitaria que no se agrupaba en colonias. Se ha sugerido que la Titanoboa se alimentaba principalmente de peces de agua dulce, aunque algunos estudios han sugerido que también podría haberse alimentado de anfibios, reptiles y algunos mamíferos. La forma en que esta criatura cazaba a sus presas, siendo una especie terrestre, se desconoce. Sin embargo, algunos estudios sugieren que su tamaño y fuerza le permitían atacar a sus presas desde la orilla del río, donde podía aprovechar su gran longitud para atrapar a sus presas sin tener que nadar. La Titanoboa desapareció hace aproximadamente 58 a 60 millones de años, posiblemente debido a cambios en el clima y a cambios geológicos en su hábitat. Aunque se desconoce mucho acerca de la vida de esta criatura prehistórica, la Titanoboa sigue siendo una de las especies de serpiente más impresionantes de la historia. 4. El Dimetrodon era un reptil con 4 patas, cabeza grande y una cola larga. Se cree que vivió durante el periodo de tiempo de la era Mesozoica, entre los años 299 y 252 millones de años. Estaba relacionado con los cocodrilos y los lagartos. El Dimetrodon tenía una especie de corona de espinas en la parte superior de su cola. Estas espinas se creen que se usaban para regular la temperatura corporal del animal. Estos animales eran herbívoros y comían helechos y plantas de la zona. El Dimetrodon era grande, y algunos de los más grandes alcanzaron los 4 metros de largo. El Dimetrodon fue uno de los primeros animales terrestres desarrollados. Su apariencia era una adaptación al medio ambiente en el que vivían. Estos animales estaban adaptados para vivir en ambientes cálidos y secos, con una fuerte radiación solar. Esto se nota en su esqueleto, el cual estaba hecho de huesos más gruesos y con una gran cantidad de alvéolos para almacenar aire caliente. Esta adaptación les permitía conservar el calor corporal, lo que les daba una ventaja sobre otros animales. Estos animales también tenían una gran cantidad de dientes, lo que les permitía comer una gran variedad de alimentos. Además, se cree que los dimetrodones eran capaces de nadar, lo que les permitía buscar alimento y evadir a sus depredadores. 5. El Megatherium fue una especie prehistórica de mamífero perezosos gigantes que vivió durante el Pleistoceno.
Estos animales eran enormes, pesando alrededor de 4 toneladas. Estos animales tenían una gran cantidad de pelo para protegerse del frío. Estaban equipados con una gran cantidad de dientes y garras, lo que les permitía cazar y desgarrar sus presas. El Megatherium vivió en América del Sur hace aproximadamente 2 millones de años. Estos animales eran herbívoros, aunque hay teorías que sugieren que también podían ser carnívoros. El Megatherium fue descubierto por el científico francés Georges Cuvier en 1796. Desde entonces, se han encontrado muchos fósiles de esta especie. Estos han permitido a los científicos aprender más acerca de la forma de vida de este animal. A pesar de que el Megatherium ya no existe, su nombre aún se utiliza como un término para describir a cualquier cosa que sea enorme y fuerte. 6. El Arctodus simus. El Arctodus simus fue un animal omnívoro carnívoro que se alimentaba principalmente de pequeños mamíferos, aves y anfibios. También se alimentaba de algunos vegetales y frutas. Esta especie de oso vivía principalmente en el este de Estados Unidos y Canadá. Estaba muy relacionado con el oso grizzly moderno y se cree que se extinguió hace aproximadamente 11.000 años. La extinción del Arctodus simus fue causada por el cambio climático y la destrucción de su hábitat. Los restos fósiles del Arctodus simus han sido descubiertos en varias partes de Norteamérica. Estos restos han ayudado a entender mejor el comportamiento de esta especie y su relación con el oso grizzly moderno. Estos restos también han sido utilizados para estudiar la evolución de la especie. 7. El Helicoprion, es una especie extinta de pez cartilaginoso que pertenece a la familia Edestidae. Esta familia se cree que existió hace aproximadamente 270 millones de años. El Helicoprion tenía una característica única, una masa de dientes similares a los de una sierra mecánica que se enrollaba en un anillo, conocida como el círculo de dientes. Esta característica fue la base para su nombre, Helicoprion, que significa tornillo de dientes en griego. Se cree que el Helicoprion usaba su anillo de dientes para cazar presas, como peces y crustáceos, y también para desgarrar y descomponer alimentos más grandes. Se sabe muy poco acerca de la biología de esta especie extinta, pero los fósiles encontrados muestran que el Helicoprion tenía una forma parecida a la de un tiburón, con aletas pectorales similares a una serpiente. Los fósiles también muestran que el Helicoprion era un animal de tamaño medio, con una longitud de alrededor de 1.5 metros. Aunque el Helicoprion es una especie extinta, su impacto sigue siendo evidente hoy en día. Los anillos de dientes del Helicoprion han sido encontrados en numerosos fósiles y estudios detallados han revelado mucho acerca de su anatomía y biología. Estos estudios han ayudado a los científicos a entender mejor la evolución de los peces cartilaginosos y también han permitido a los científicos reconstruir mejor la historia de la vida marina de hace millones de años. 8. El Quetzalcoatlus era un pterosaurio, volador reptil prehistórico, de gran tamaño que vivió en el Cretácico superior, hace aproximadamente 70 millones de años. Estaba relacionado con los dípteros y tenía una envergadura de aproximadamente 11 metros. Se cree que era un depredador de presas pequeñas y que se alimentaba de insectos, pequeños mamíferos y otros reptiles. Se estima que su peso era de aproximadamente 250 kilogramos. Se pensaba que el Quetzalcoatlus podía volar a grandes altitudes y a largas distancias, ya que contaba con alas muy grandes. Los restos de este animal han sido encontrados en América del Norte y se cree que vivía en zonas áridas. 9. El elasmosaurio, es una especie extinta de dinosaurio con un cuerpo alargado y un cuello largo y flexible. Vivió en el período Cretácico, hace aproximadamente 145 a 65 millones de años. Estos dinosaurios se encontraban principalmente en el mar, específicamente en el océano Mesozoico. Estaban equipados con aletas en los lados de su cuerpo para nadar, y sus largos cuellos les permitían alcanzar sus presas en el agua. Los elasmosaurios eran herbívoros, y se alimentaban principalmente de pequeños peces, crustáceos y algas marinas. Los elasmosaurios eran los más grandes de los dinosaurios marinos del período Cretácico, con algunos alcanzando longitudes de hasta 15 metros de largo. Los elasmosaurios eran animales sociales, y eran muy comunes en el pasado. 10. El Smilodon fue una especie de gato félido que vivió durante el Pleistoceno, hace aproximadamente 1.800.000 años. Era un animal grande, con un tamaño aproximado de 3 metros de largo y un peso de hasta 400 kilos. Estaba cubierto de pelo grueso y cepillado, y su color era principalmente marrón oscuro con manchas negras. Sus garras eran afiladas y sus dientes eran largos, curvos y afilados. Esta especie fue la última de los grandes felinos que vivieron en América del Norte antes de la extinción masiva que acabó con la mayoría de los mamíferos del Pleistoceno. La principal teoría sobre su extinción es que fue a causa de la caza humana. El Smilodon fue un depredador solitario, que se alimentaba principalmente de grandes animales, como bisontes y caballos, pero también podría haber comido otros mamíferos más pequeños.
El Smilodon era un animal de características únicas, con una cabeza grande y un hocico recto y ancho. Sus orejas eran grandes y sus ojos eran grandes y expresivos. Sus patas traseras eran más largas que las delanteras, lo que le permitía realizar grandes saltos. Tenía una gran fuerza en sus patas traseras, que le permitían matar a sus presas con facilidad. Además, el Smilodon era un excelente nadador, lo que le permitía llegar a islas aisladas que no eran accesibles a otras especies de gatos. Sus dientes eran tan afilados que podían cortar la carne de sus presas con facilidad. Su pelaje era grueso y cepillado, lo que le protegía del frío y la intemperie. También era un animal muy resistente, ya que podía soportar enfermedades y heridas sin mostrar signos de debilidad. El Smilodon fue un animal muy inteligente y astuto, que se adaptaba fácilmente a los entornos cambiantes. Esta especie desapareció hace aproximadamente 10.000 años, como resultado de la extinción masiva de los grandes mamíferos del Pleistoceno. Conclusión, estos son solo algunos de los animales aterradores que vivieron hace millones de años. Es realmente asombroso pensar lo que el mundo era como hace tanto tiempo atrás. ¿Cuál era tu animal favorito? Cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por ver el vídeo.